¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas en su videocolumna, en este caso todavía menos elegante que la de la semana pasada, pero siempre con el mismo espíritu de la opinión y sobre todo del comentario alegre y amable respecto a la situación que estamos viviendo. Me refiero, como todos sabemos, a la pandemia que vivimos a nivel global. Se han establecido ya los cercos sanitarios necesarios a nivel estatal, a nivel municipal, los necesarios a nivel federal. Y también es muy claro que por otro lado, pues este tipo de decisiones han creado una serie de golpeteos políticos, específicamente contra el gobierno federal y también contra sus voceros, en este caso del doctor López-Gatell, quien se ha encargado prácticamente de dirigir el asunto respecto a esta enfermedad y sobre todo a las consecuencias y las medidas de prevención. Por otro lado también pues comienza el golpeteo en el aspecto hacendario, es decir que la iniciativa privada está pidiendo una suerte de exención y de apoyo y de rescate, como si estuviéramos en la época de Fubaproa con el presidente Cedillo, misma propuesta que él realizó, el rescate bancario, y que sin embargo pues los representantes populares, en este caso el gobierno representado en la parte legislativa, fueron quienes aprobaron eso, que pues, definitivamente ha sido de las peores catástrofes financieras y de los saqueos más grandes que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Por otro lado también pues se anunció el día de hoy que el Consejo Coordinador Empresarial está llamando a la unidad de la oposición para efectivamente hacer caso del llamamiento al llamado que hizo el presidente López Obrador de la revocación de mandato, aunque bueno, pues parte de la prensa, la nueva prensa oficial, pues sostiene que esto no es otra cosa más que un intento golpista. Sin embargo, los números respecto a la aceptación del presidente pues se han visto, no han tenido una caída dramática. Hemos sido también testigos de los golpeteos con los informadores de siempre, y sobre todo también pues que en este caso sí hay un equilibrio mediático. Hemos visto en los nuevos canales oficiales, digo, me refiero a nuevos porque son nuevas administraciones como Canal 11, Televisión UNAM, el Canal 22, que con una acertada punto de vista pues están dando otro tipo de opiniones a la gente, independientemente también pues de los medios alternativos, sobre todo aquellos que se han desarrollado a través de las plataformas, como en este caso este lugar, mi casa, que es un 2x3 Tamaulipas. También se ha dado voz en las radios universitarias estatales, como en el caso de Radio Universidad de Tamaulipas, en Radio UNAM, Radio Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos ante un nuevo debate, una nueva realidad informativa y sobre todo una nueva realidad de ver las cosas. Y bueno, pues se avecinan tiempos asiguos porque por otro lado se anuncia que los fideicomisos dedicados a la cultura pues van a ser afectados por la crisis, para que estos fondos se vayan precisamente para atender este problema del coronavirus a nivel nacional. Pero recordemos que existieron también fondos de desastres los cuales fueron saqueados, lo cual está prácticamente comprobado, y no se ha dejado esperar el grito de los caciques de la cultura, en este caso el hijo del poeta, el junior David Huerta, cuyo padre efectivamente fue un poeta histórico, un gran hijo de la poesía mexicana. Sin embargo, pues el hijo ha puesto el grito en el cielo. Es una persona que cobra directamente como creador emérito del FONCA, cobra como parte, bueno, cobró hace unos par de años aproximadamente 500,000 pesos que otorga el propio gobierno de Bellas Artes, en este caso como el premio
Javier Villaurrutia, que se da de escritores para escritores, cuando en realidad pues es un gran hecho que es de cuates para cuates. Y una muestra de ello fue que hace unos cuantos años pues se descubrió un fraude, ¿no? En el que se compartió una gran suma de dinero, aproximadamente 1 millón de pesos, entre Felipe Garrido, que es un hombre intachable, de un administrador público de una calidad, y un investigador y un crítico literario de primera, pero con otro a la par, a la limón, con un truán de las letras conocido como Saltiel la Triste, pues que fue comprobado que su obra prácticamente fue una, un plagio, y esto desafortunadamente pues lo hizo renunciar al premio, aunque bueno, quedó siempre en el misterio saber si devolvió el dinero, aproximadamente, insisto, es como $500,000. La administración actual de la Alejandra Frausto, de la directora de la Secretaría de Cultura, pues siempre ha pasado desde un principio por la polémica. Los nombramientos han sido de pronto erráticos, ha hecho enroques más o menos para solventar esas tormentas que han ocurrido desde su llegada al poder. Y bueno, pues prácticamente hemos visto una Secretaría de Cultura que si acaso tiene un emblema que definitivamente hay que rescatar y hay que celebrar, pues es el Canal 22, evidentemente, y el resto de su producción editorial pues está de parte de Fondo de Cultura Económica, que bueno, absorbió la Dirección General de Publicaciones, que era un lastre también. Entonces no estamos hablando de una supersecretaría, porque los tiempos han cambiado, los artistas en ese sentido pues siguen pensando que estamos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o en el de peor, el de Felipe Calderón, o mucho peor en el de Vicente Fox. Recordemos al tristemente célebre director de la ópera, y que también fue director de Conaculta, Sergio Vela, y todos los fraudes que se le fueron que le comprobaron, boletos de avión, libros autohomenajes, unos lujos impresionantes. Por otro lado también durante la época de Felipe Calderón pues tuvimos también a la lúgubre Consuelo Sáizar y su Suavicrema, que es un monumento a la corrupción. Todos los manejos que han ocurrido y el tristemente intrascendente trabajo que hizo Tovarí de Teresa en el último sexenio, en realidad fue como pasar de panzazo. No había una propuesta, sino mantener siempre contentos. Era una especie de chayote cultural. En ese sentido, yo creo que los tiempos han cambiado. David Huerta, como digo, es un hombre que pega el grito en el cielo por estos recortes. Es un hombre que ha vivido toda la vida de sus sueldos de profesor universitario en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como creador emérito. El premio Villaurrutia, insisto, pues viene del dinero de todos los mexicanos, y evidentemente pues la obra del hombre es completamente intrascendente. Son coediciones que incluso se publican en Editorial Era con parte del dinero de los mexicanos, y si ustedes van por ejemplo a alguna otra parte del mundo pues nadie sabe quién es David Huerta. Y así como él, la mayor parte de nuestras letras neoliberales, y sobre todo que fueron regenteadas durante mucho tiempo por el dúo dinámico o siniestro es llamado Letras Libres y llamado Nexos. En ese sentido es momento de que los creadores miremos hacia adentro y efectivamente podamos encontrar, así como los medios de comunicación alternativos, vehículos también de financiamiento, no solamente a través del Estado, porque el Estado en ese sentido está rebasado. Las arcas quedaron completamente vacías, y eso no es una mentira. También el recorte de los sueldos, el recorte de los privilegios, pero también cabe señalar que la administración actual de Alejandra Frausto es definitivamente un desastre, perdón. El principio del FONCA también lo fue. Hubo nombramientos que fueron un gran error político desde el principio, también en el nombramiento de Margot Glantz en el
Fondo de Cultura Económica, luego el rescate que vino por parte de Taibo, las denuncias de Taibo, los comportamientos de Taibo. Total que estamos viviendo como si fuéramos en una especie de secundaria. Me recuerda un poco los dimes y diretes y payasadas y pleitos personales que hay entre los periodistas de las mañaneras, entre los que se encuentran los periodistas alternativos y los periodistas tradicionales. Pues ahora actualmente en la cultura estamos hablando también de que estamos en una especie como de secundaria en el que todo mundo quiere saber quién es el más guapo y quién hace los sentidos poemas más bellos, cuando en realidad nuestra cultura, no solamente desde el obradorismo, sino desde prácticamente hace 30 años está estacionada en exactamente lo mismo, los mismos escritores, las mismas obras de arte, los mismos príncipes que definitivamente no tienen absolutamente nada que ofrecer ya. Parecen funcionarios prácticamente de la CTM, de aquella vieja vanguardia de Fidel Velázquez. Incluso en sus dichos, la mayor parte de ellos pues siguen extrañando el neoliberalismo, porque estamos hablando, insisto, de un golpe a cierto tipo de creadores que en realidad se van a convertir en damnificados, no solamente así como los periodistas del chayote, en este caso van a ser los damnificados de la cultura, y lo más seguro es que pasen a formar parte, si no es que ya forman parte de la cargada de la oposición para derribar al actual régimen. Esperemos que lo logren, efectivamente, si tienen la capacidad suficiente, pero dudo que efectivamente haya muchos sentidos poetas que sean útiles, por ejemplo, para grupos poderosos como la Coparmex, cuando tienen golpeadores profesionales como Ciro Gómez Leiva, como Ricardo Alemán, como Rafael López de Mola, y como la gente bellísima de lo que nosotros hemos visto en Twitter. Entonces, estamos en un tiempo en el que ya cambiaron las cosas y esperemos el futuro. Y bueno, pues a encontrar la respuesta para financiar precisamente nuestras labores de creadores, y no solamente estar estirando la mano al papá gobierno y al mismo tiempo denigrando también algo que fue tan bello y tan representativo desde 1947, oficialmente en el México postrevolucionario, hasta 1977, 1947 al filo del agua, insisto, 1977 Palinuro de México, un par de gallinas de oro por ahí como Batallas en el Desierto, por decir en literatura, y lo demás es un páramo, es un México póstumo. Pues entonces a cuidarse y a esperar lo que se avecina, porque esto se va a poner muy bueno. Con ustedes, Gerardo Villegas.